Bueno, si escuchan bien, perfecto, podemos hablar con este nivel de voz tranquilamente. Bueno, quería saludarlos y darle las gracias a todos por acudir a este encuentro y esperemos ya en unos momentos arrancamos. Estamos aprovechando y saludándolos. Y bueno, en nuestro primer vivo, así que nada, ténganos paciencia. Ya nos vamos a poner duchos con el tema, así que lo vamos a poder ir haciendo más espontáneo y sin tantos problemas técnicos, que en realidad no son problemas, pero es cuestión de costumbre. Claro. De iniciar en algo nuevo, es como que hay que encontrarle todas las herramientas y para poderlo hacer más dinámico. A ver. Ahí dijo más dinámico. Está como retrasado ahí. Acá está más. Claro, acá estamos en directo. Claro. Igual creo que ellos también lo van a tener medio con delay. Bueno, yo quería iniciar primero, presentándoles a Cintia Franco, que ella es terapeuta. ¿Cómo era tu título? En realidad me dedico a la trofoterapia. Eso, trofoterapia. No me acordaba. Para mí es algo nuevo, pero no sé, quizás no lo sea tanto. Y bueno, ella nos va a hablar de lo que sería limpieza interna, ¿no? Un poco de cómo debemos limpiar nuestro organismo para estar bien, ¿no? Saludablemente, hasta incluso vamos a hablar de ciertas enfermedades y cómo podemos autocurarnos, ¿no? con todo este conocimiento que ella tiene. Y vamos a tocar algunos temas bastante controversiales que esperemos abordarlo de la mejor manera, cosa de que no lo puedan entender y de repente tampoco sea malinterpretado. Pero yo pensaba iniciar con un poco de física cuántica, ¿no? Porque todo está relacionado. Tanto el tema que va a tocar Cintia está muy ligado, muy directamente ligado con la física cuántica. Y para eso obviamente tenemos que entender de que la física cuántica es bastante compleja, digamos, a la hora de entenderla, pero es muy importante llegar a entenderla, porque entendiendo un poco del tema se puede llegar a atar todos los cabos sueltos que tenemos, ¿no? Porque tenemos siempre esa incertidumbre que nos provoca la existencia, ¿no? ¿Dónde está la conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la nada? ¿Qué es el tiempo? Y todo eso. Entonces vivimos buscando respuestas, ¿no? Al menos como que nuestra personalidad humana ha sido desconectada de nuestra esencia o de nuestra conciencia, entonces como que se nos dificulta todo eso, ¿no? Y aparte de que la conciencia de esta personalidad humana es como está recién nacida, ¿no? Es como un niño que no sabe dónde está y no recuerda nada de su pasado porque no tuvo pasado. Entonces es como que tenemos que abrirnos a esta conciencia nueva, o más bien conectarnos con nuestra verdadera esencia o nuestra conciencia real, para poder llegar a abarcar o al menos responder, que ni siquiera sería responder, no sería entender lo que es nuestra existencia. Así
que queríamos hablar de diferentes temas que, como ya les digo, están todos relacionados, y queríamos tocar este tema que viene a proponer Cintia, y para eso yo quería decirles, o más o menos ponerlos al día con todo este tema de la física cuántica, ¿no? Que habla de que el tiempo no existe, ¿no? De que pasado, presente y futuro convergen en este mismo ahora, y como este mismo ahora o esta existencia está ligada a infinitas existencias en otras realidades de nuestros yoes cuánticos, ¿no? Entonces, tanto como para arriba, para abajo, para el centro, para afuera, estamos todos ligados en todas las dimensiones posibles, que son infinitas. Entonces, tanto de esta realidad como las otras realidades, como las infinitas dimensiones en las cuales también existimos, podemos llegar a entender de que todo es posible y todo pasa y todo es, y cómo desde otras dimensiones o desde otras realidades nos influyen, ¿no? Porque saben que nuestros sentidos están limitados a esta realidad que creemos, entonces nos es difícil captar, aunque tenemos la noción o el conocimiento de que otros sentidos o otras energías o otras vibraciones están conviviendo con nosotros, las podemos percatar a través de aparatos como es las energías o lo que sería por ahí las frecuencias, ¿no? O lo que sería por ahí, ¿cómo se dice? De distintos aspectos o espectros que están ahí, ¿no? Que los captan nuestros aparatos, ¿no? Los científicos descubrieron tanto ondas como rayos, como fuerzas tanto magnéticas como la fuerza de la gravedad y tantas otras, ¿no? Que si bien no las podemos ver, pero ya hoy sabemos que existen y están, y que hasta incluso influyen en todas las realidades, ¿no? Hay muchas que influyen en todas las realidades, pasan por todas, ¿no? Y nos traen información quizás hasta de otras realidades en las cuales también existimos y no tenemos memoria o conciencia de ellas, ¿no? Pero y todo esto que viene desde otras realidades y nos influye, está todo el tiempo ahí, ¿no? No tenemos idea de que está y que nos afecta, y muchos dirán, bueno, sí, tenemos un montón de cosas que nos afectan, ¿no? Como por ahí los astrólogos podrán hablarnos de los planetas, de los movimientos de las constelaciones, ¿no? Como cualquier otra cosa, ¿no? Como la atmósfera, como la luna, como la radiación, como las frecuencias, todo nos influye todo el tiempo. Así que mantengámonos abiertos en cuanto a esto para todo lo que vamos a tratar hoy, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Y aunque parezca quizás en algunos aspectos medio fantástico, podamos llegar a tener esta amplitud de conciencia, digamos, como para verlo desde una óptica más amplia, ¿no? Y bueno, ahora quería dejarla que nos cuente un poco Cintia de repente lo que ella hace, y para conocerla un poco más y para que se vaya desenvolviendo el tema que vamos a compartirles. Hola, Cintia.
Hola, buenas noches. Primero que nada, yo quiero compartir un poquito a qué es lo que yo me dedico. En síntesis, yo soy psicóloga, pero en base a mi experiencia he creado una modalidad diferente de lo que estaríamos acostumbrados a manejar, ¿no? Con el tema del lado de la psicología. Y desde mi experiencia yo he descubierto cómo muchas veces nuestra materia está densificada por la alimentación más que nada que tenemos. Entonces mi trabajo, mi tarea consiste en ayudar a las personas a que vayan descubriendo, según el estado de la densidad de su cuerpo, el motivo por lo que muchas veces nos cuesta conectar con la conciencia, porque tengamos en cuenta que si nuestra materia está muy densificada, va a ser mucho más difícil que nosotros conectemos a nivel cuántico con nuestro ser interno. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en hacernos más livianos, por ponerle una palabra, a nuestro cuerpo físico, nos conectamos de una forma más directa con nuestra conciencia. Y más que nada, lo que hago yo es utilizar alimentos específicos, hierbas específicas también, como para ir limpiando nuestros filtros principales. En mi experiencia, yo sufrí mucho tiempo de depresión y con el tiempo fui descubriendo cómo todo lo que yo le hago a mi cuerpo físico no solo afecta a mi mente, sino que afecta también el estado en el que yo puedo comunicar con el exterior a nivel vibratorio. Y por eso es que nos dimos cuenta que podemos unificar la ciencia cuántica con el cuerpo físico. Sí, todo está relacionado, como bien dijimos recién, ¿no? Eso ya todos lo sabemos. Entonces, ella me hablaba y me decía que de repente nosotros densificamos nuestro cuerpo físico de una manera, no solo vibratoriamente, ¿no? Porque de repente también a través de la alimentación comemos tantas cosas que de repente no nos proporciona absolutamente nada. ¿Qué querés cambiar? Bueno, no se puede poner en silencio. ¿En silencio qué? ¿Micrófono? No. Ahí está. Disculpen. Entonces, y ella nos propone hacer una limpieza, porque evidentemente nosotros por más... Sí, Betty, ya estás adentro del vivo. Estamos, digamos, nos creemos que por ahí estamos nivelados, ¿no? Que ya estamos en equilibrio y todo, y siempre pasan cosas que nos sacan de nuestro eje y todo, ¿no? Pero para poder nosotros estar más conscientes, ¿no? Todo el tiempo, si se puede, ¿no? Necesitamos un poco liberar nuestras creencias, ¿no? Y hasta incluso ayudarlo con un equilibrio desde el cuerpo, desde las energías, desde la alimentación, ¿no? Muchos dicen, sí, bueno, vayámonos de lugares que son vibratoriamente densos o negativos y todo eso, ¿no? Pero el afuera termina siendo siempre un espejo de lo que nosotros estamos por dentro, aunque nos imaginemos otra cosa. Tenemos que cuidar nuestra alimentación y todo eso. Y cada aspecto del organismo, o cada órgano de nuestro organismo, tiene que conseguir un equilibrio, ¿no? Y de eso sabe mucho Cintia y nos explica cómo a través de la limpieza tanto intestinal, hepática o renal podemos equilibrar nuestra flora bacteriana, ¿no? Así se dice. Y microbioma interno. Exacto. Y de esa forma nutrir todo el cuerpo con estas energías o con estas vitaminas o proteínas que hacen que estemos
estemos bien, ¿no? Que estemos equilibrados. Y bueno, ahí las dejo con una explicación de ella más o menos de cómo debería ser o cómo es en la mayoría de las personas que por ahí no cuidan su alimentación o todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Verdad? Bueno, te dejo ahí. Bueno, en realidad más bien consiste en que en primer lugar limpiemos nuestros filtros más completos. Digamos que, por ejemplo, podemos empezar por la limpieza de los riñones, que si es que vamos a tener en cuenta cómo está conectado con las emociones, cómo se relacionan los riñones con nuestras emociones de liquidez, por ejemplo. Entonces, yo siempre inicio con la persona limpiando su filtro principal, que son los riñones. Después vamos limpiando el hígado, que también, si es que conocemos un poquito de biodescodificación, sabemos también que está relacionado con las emociones de ira, de rabia, de tristeza, y entonces vamos limpiando los filtros principales para ir de alguna manera alivianando más el cuerpo físico, para que eso nos permita conectar mejor con nuestra conciencia. Vamos limpiando los intestinos también y vamos cuidando la alimentación más que nada. Vamos nutriendo, porque muchas veces intentamos curar el cuerpo físico, pero no tenemos en cuenta de que si ya nuestra materia está muy densificada, ya sea a nivel interno por las emociones, por las vibraciones de las emociones, también está densificado con el tema alimenticio, y por eso es que muchas veces nos cuesta conectar fácilmente con la conciencia. Es verdad, nos cuesta mucho, y quizás no todo es culpa nuestra, ¿no? Porque en realidad nada es culpa nuestra, porque estamos influenciados siempre por nuestro entorno, tanto por lo que pasa internamente a nivel físico como lo que pasa externamente a nivel físico, ¿no? Porque uno de los temas más frecuentes y a lo mejor uno de los más difíciles de aceptar es que no tenemos, según la física cuántica, ¿no? Un libre albedrío como al menos creíamos que lo teníamos, ¿no? Y esto para muchos puede llegar a ser algo fuerte y hasta desmoralizador, pero es importante que entendamos de que, como bien dije al principio, estamos siendo influenciados todo el tiempo por el entorno, ya sea por el universo, por las galaxias, ya sea por nuestro sistema solar, por nuestro Sol, por nuestra Luna, por nuestro planeta, por la misma Tierra, ¿no? Por las ondas de frecuencia que nos atraviesan todo el tiempo, que vienen no solo de diferentes dimensiones, sino que hasta de este entorno planetario, digamos, y en cómo sería esta realidad que vivimos, todo nos afecta, ¿no? No solo la luna, sino el viento, el calor, el sol, el frío, la situación en la cual se encuentra la humanidad, el país, nuestro barrio y hasta nuestra casa y nuestro entorno, nuestros familiares, nuestros amigos, el trabajo. Todo tiene una cuota de algo que nos afecta y que nos dirige, ¿no? Y eso por decir algo, ¿no? O por decir un pequeño porcentaje también. Porque después también nos encontramos con que tenemos seres dentro nuestro, como son las bacterias, como son los parásitos, y de eso queríamos hablarles hoy, ¿no? De estos organismos que viven de nosotros, porque están dentro nuestro, se nutren, algunos son beneficiosos, otros no. Entonces queríamos hablarles justamente de eso, ¿no? De cómo hay tipos de parásitos que se alojan en
no solo nuestros órganos, sino que también se alimentan de la parte energética, claro, de nuestras emociones. que no es solamente, hay una frase que dice somos lo que comemos, pero en realidad también somos lo que alimentamos. No somos conscientes muchas veces de que estamos siendo gobernados por parásitos, que en realidad suena un poquito difícil de entenderlo así a nivel cuántico, pero a nivel físico y biológico es algo que sucede, muy real. Sí, no, hasta incluso están saliendo investigaciones nuevas, muy fresquitas, donde ya nos están hablando de estos tipos de parásitos que hasta gobiernan y nos dirigen en cuanto a lo que deseamos, ¿no? Y que se alojan directamente en el cerebro, y hay parásitos que se alimentan no solo en nuestra parte energética, sino que de nuestra parte anímica. Bueno, esto es tan amplio que no podemos llegar a abarcar todo lo que está sucediendo, ¿no?, por dentro nuestro. Y yo creo que es un tema muy pero muy importante, porque esto de repente no solo nos habla de que no tenemos quizás un libre albedrío, sino que también no tenemos el control total de nuestra voluntad, ¿no? O hasta incluso de lo que deseamos y queremos, ¿no? Hasta incluso muchos otros hablarán de entidades, de los arcontes o de otro tipo de seres que quizás dimensionales, ¿no?, desde otras plataformas también se nutren de nuestra energía. Hasta incluso puede llegar a haber parásitos, como le llaman algunos, astrales o dimensionales, que ni siquiera saben que existimos, ¿no? Porque así como nosotros no podemos verlo a ellos, quizás ellos están en otra vibración donde tampoco lo podemos ver ellos a nosotros. Y pasaría así como pasa, por ejemplo, con los animales, que encuentran una línea magnética y prefieren ese punto porque se cargan las baterías, ¿no? O sea, se cargan energéticamente. Sucede con mi gato siempre duerme en el mismo lugar, y por ahí le corre la camita por otro lado, y no, él prefiere ir a dormir ahí porque ahí es donde se alimenta energéticamente. Y quizás ahí hay un vórtice o algo que nosotros no podemos percibir, pero que él sí lo siente. Quizás no puede ver lo que hay ahí o qué lo genera, pero está ahí, ¿no? Entonces esto nos habla de que de repente estos parásitos quizás ni saben que existimos, pero se nutren de lo que realmente nos alimenta, ¿no? Saben dónde está el alimento y lo buscan. Eso por decir algunos que incluso a nivel de los átomos. Sí, por eso sí, es que es muy científico toda esta información que estamos dando a conocer, porque se nutren no solamente a nivel alimenticio, sino que a nivel energético, por los átomos que emanan nuestras emociones, sobre todo las emociones negativas, como la ira, la rabia, el rencor, que a veces no somos capaces de controlar y no nos damos cuenta que en realidad no somos nosotros, sino que son entidades, si podemos ponerle esa palabra, que nos habitan, siendo conscientes de ello o no. Entonces el punto es de que hasta qué punto nosotros creemos que tenemos libre albedrío, ¿no? Exacto, sí. Hay que plantearse la posibilidad de que somos contenedores, de que no tenemos la total elección de todo lo que queremos. Entonces este es un aspecto bastante delicado y quizás para muchos difícil de creer, pero de asimilar. Difícil de asimilar, Sí, porque sí. cuando yo lo descubrí fue algo totalmente impactante para mí. Tantos años
de haber sentido tantas emociones que no podía controlar y después haber descubierto que en realidad ni siquiera era yo y por el cual mucho tiempo me sentí culpable. Entonces, si es que ampliamos un poquito más nuestra mente a estos aspectos, nos vamos a dar cuenta de que en realidad no se trata tanto de culpabilidad, sino de conciencia individual. Entonces es como que toda esta plataforma en sí, ¿no? Como quizás, bueno, también fue abordado este tema mucho desde la película Matrix, por ejemplo, ¿no? Que nos estamos viviendo en una realidad donde que en realidad es como virtual, por así decirlo, ¿no? O holográfico, o maya, no sé, podemos usar tantas palabras que hablan de esta realidad como algo que no es real, pero sí la mente lo crea o lo cree, ¿no? Entonces podríamos llegar a decir también que ni siquiera existimos, simplemente es una proyección de nuestro cerebro, ¿no? Todo esto que vemos alrededor, ¿no? Entonces es bastante complejo el tema, es bastante complejo, y de repente llegar a esa instancia de pensar de que esto no puede ser real, pero a la vez vemos que es bastante complejo el mecanismo en el cual funciona esta realidad. Es bastante complejo, bastante complicado también y difícil de asimilar, como decía Cintia. Entonces, lo importante en este aspecto, ¿no?, es tratar de equilibrar, ¿no?, de dejar un poco las creencias para poder llegar a conectarnos un poco más con la conciencia, ¿no?, con este fluir del universo, y quizás con este fluir que va más allá de este propio universo, ¿no? Porque hoy se está hablando de multiversos, ¿no? De que así como granos de arena en todas las playas o desiertos del mundo, existen universos también de la misma cantidad o quizás infinito, donde se dan todas las posibilidades, ¿no? No solo las que nosotros podemos llegar a vivir con esta experiencia, sino de todas las experiencias sabidas y por haber, y obviamente que inconcebibles para nosotros. Pero el tema bastante, o sea, el tema es que si nosotros para llegar a tener una conciencia más o menos estable o poder conectarnos con nuestra esencia más directamente, es un poco estar conscientes de esto, ¿no? De poder abrir la puerta para poder ver con amplitud toda nuestra existencia, o al menos primero imaginándolas y después integrándonos a ella. Y esto nos es difícil porque muchos dirán, sí, yo esto lo entiendo perfecto, sé, hasta puedo llegar a imaginarme cómo es todo o quién soy realmente, pero son segundos, ¿no?, donde uno tiene esa lucidez y enseguida como que volvemos a adentrarnos en esta Matrix, ¿no? Y con sus problemas y sus cosas diarias, ¿no? Y olvidando realmente todo lo demás. Entonces, para poder llegar a tener una conciencia o al menos una lucidez más o menos estable, es importante todo esto, ¿no? O sea, muchos hacen sus mantras, muchos hacen sus técnicas de invocación o de limpieza energética, sí, yoga, todo lo que se les ocurra, ¿no? Que podemos llegar a, y así todo estamos abarcando un aspecto de cada una de estas posibilidades que también tenemos para limpiarnos o para equilibrarnos y todo esto. Esta yo creo que es una más, pero una más muy importante, ¿no? Porque nosotros tenemos que cuidar
esto, sino que tenemos que cuidar el afuera, y muchas veces nos han dicho que el afuera es el reflejo de nuestro interior, y a veces nosotros no vemos un exterior más o menos agradable para decir. Siempre entramos a juzgar lo que pasa afuera porque no lo entendemos o porque no cumple nuestras expectativas o como creemos que debería ser. Así que yo pienso que con esta limpieza y con este cuidado que podamos llegar a tener a nivel orgánico, nos va a abrir la puerta para estar más conscientes permanentemente, si se puede, ¿no? Y bueno, de vuelta tenemos a Cintia que nos explica, no sé, me gustaría que nos hable un poco de estos parásitos, porque por ahí la gente se piensa de que hablan de los parásitos intestinales y ellos saben que tenemos la posibilidad de tenerlo porque por diferentes síntomas que tenemos, ya los médicos te dicen, mira, tenés parásitos porque, no sé, porque te agarra picazón o lo que sea. Pero también sabemos que hay otro tipo de parásitos donde tenemos otro tipo de síntomas que lo podemos relacionar, o la medicina lo relaciona con enfermedades determinadas y por fallas de algunos órganos nuestros. Pero ¿de dónde viene todo eso? O sea, quiero que nos hable un poco de estos parásitos, ¿no? Hasta lo que se puede llegar a tener que uno ni sabe, no se da cuenta. Es más, no siempre, por ejemplo, los parásitos salen en un examen. A veces nosotros creemos que haciéndonos un examen de heces vamos a saber si es que estamos con parásitos o no. Pero esta información es tan compleja que a veces ni siquiera salen en los análisis, y por más de que nosotros pensemos de que no tenemos a estos organismos, si estamos teniendo ciertos síntomas que pueden ser, como lo que estábamos describiendo ayer, por ejemplo, insomnio, problemas gástricos, problemas intestinales, dolores de cabeza, problemas estomacales, que de repente a veces ya hicimos de todo, pero no le encontramos ninguna solución médica. Entonces ahí es cuando uno tiene que abarcar un poco más, y si es que uno cumple con ciertos síntomas, por ponerle un ejemplo, el tema de la obesidad. Si estamos muy parasitados o tenemos unos organismos que nos invaden, como ser la candidiasis, que es un tipo, que no es un parásito, pero son levaduras cuyos alimentos son los alimentos dulces, por ejemplo. Es un tipo de hongo, ¿no? Es un tipo de hongo, que en realidad cuando están de manera equilibrada en nuestro organismo, todo bien, todo perfecto, no nos produce capaz que ningún síntoma. Pero cuando se pierde el equilibrio y nosotros tenemos una sobrealimentación, ya sea que abusamos de las cosas dulces y nos sentimos adictos a las cosas dulces, es porque algo nos está pidiendo ese tipo de alimentos. Entonces, ahí es cuando entra este sistema que abarca todo lo que es los alimentos, lo que bebemos, nuestras costumbres, nuestros hábitos. Entonces yo siempre me doy cuenta que si tengo una persona que me está diciendo que es adicta a lo dulce, sé que tengo que empezar de repente por hacerle una limpieza de cándida, porque su organismo significa que está teniendo un sobrecrecimiento, que al volverse es una levadura, pero que al perder el equilibrio interno se convierte en un hongo. Entonces hay gente de repente que me llega a consulta y me dice, no puedo, simplemente no puedo dejar el azúcar, no puedo dejar las cosas dulces. Y es más, cuando tenemos un desequilibrio a nivel interno de todo este sistema de levaduras, de hongos, es cuando más nosotros tenemos síntomas que pueden estar interfiriendo con nuestra conciencia. Por eso es tan importante que no solamente cuidemos lo que es la vibración energética con los mantras, con todo lo que es las meditaciones y todo, sino que más bien también tenemos que cuidar el cuerpo físico, también tenemos que cuidar con lo cual nosotros nutrimos nuestro cuerpo a la vez, para que eso pueda ayudarnos a tener una mejor conexión.
a nivel interno y energético. O sea que esto abarca tanto el cuerpo físico como la conciencia. Exacto. Y sí, los síntomas que son muchísimos, ¿no? Porque, como te decía, los médicos enseguida relacionan distintos tipos de síntomas con determinados órganos o determinado equilibrio del cuerpo, que te faltan vitaminas o de que tenés, qué sé yo, diabetes o que tenés, o cómo se forman los cánceres y todas esas cosas. El tema sería, por ejemplo, cuáles serían los síntomas. Podríamos decir que casi todos los síntomas del cuerpo que tenemos pueden llegar a decirnos que tenemos a distintos tipos de parásitos, por ejemplo. Totalmente. ¿Qué es lo que le falta de repente, pienso yo, a la medicina tradicional alopática? Que de repente siempre vamos al síntoma, pero no estamos yendo a la causa raíz. Y es por eso que muchas veces no tenemos solución. Es por eso que muchas veces nos medicamos y hacemos todo en forma, todo correcto, pero no estamos teniendo una curación. Y es porque solamente estamos taponando al síntoma, pero no estamos yendo, como mencioné recién, a la raíz de todo lo que está influenciando en nuestra psique. Y es más, incluso cuando tenemos un sobrecrecimiento de estos organismos a nivel interno, no tenemos el control en absoluto de no solamente de nuestro cuerpo físico, sino de todo lo que a veces creemos que tenemos el control. Sí, en la parte emocional, en la Sí. parte de las decisiones. O sea, cuando ustedes creen que tienen deseos de comer un chocolate, por ejemplo, ¿no? O comer una pizza o una hamburguesa, y vos decís, bueno, ¿es realmente nuestro deseo de hacer eso, de meter algo que no nos aporta nada, ¿no? O sea, Que son calorías vacías, o sea, todos los carbohidratos, los dulces, los azúcares, todo eso es vacío, no nos nutre a nivel interno. Y es más, yo en mi experiencia descubrí que incluso una persona que está bien nutrida a nivel alimenticio, es prácticamente imposible que tenga un cuadro de depresión. Prácticamente, no digo que al 100%, porque siempre va a haber casos que se salgan de la norma, pero es lo que puedo decir. Si uno tiene una buena nutrición, es muy difícil que uno tenga desequilibrios emocionales. ¿Qué provoca, no? Que tengamos un desequilibrio emocional, ¿no? Que un día amanecimos pensando en que es un día gris y es propicio para deprimirse, ¿no? Y traer viejos recuerdos donde nos dejaron, o donde, no sé, tantas cosas podemos recordar, ¿no? O sea, de la nada aparece un sentimiento que nos embarga y nos colma de tristeza, depresión, tantas cosas, ¿no? Que nos pasan, que de repente no nos ponemos a pensar de que hay algo que lo está activando, ¿no? Claro. Hay algo que necesita alimentarse ahí y que nos está pidiendo de repente ese alimento específico, ya sea físico, un alimento para comer, ya sea o energético, ¿no? Porque de repente, no sé, decimos, bueno, estoy deprimido o tenemos un arranque de ira, o tenemos un arranque de frustración, o tenemos un arranque de repente de depresión mismo. Entonces muchas veces tenemos que tomar conciencia de que no siempre somos nosotros. Ese es el punto, eso es a lo que estamos queriendo llegar, de que nos demos un poco cuenta de que así como tenemos cosas que a veces nos invaden desde el exterior, como son los problemas cotidianos, las responsabilidades que no nos permiten estar conectados constantemente. Entonces ahí es cuando hay que profundizar, hay que escarbar un poquito más. Si ya probamos de todo y no estamos teniendo solución ya sea con una enfermedad o que no podemos controlar nuestras emociones muchas veces, entonces preguntarnos qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos alimentando,
porque si somos adictos a un alimento, hay que preguntarnos, ¿qué por ejemplo a lo que uno es adicto? Bueno, no puedo dejar el chocolate, no puedo dejar el azúcar, no puedo dejar las masas. Incluso dulces. Tener una costumbre, ¿no? Puedes decir, todos los días, todas las mañanas, café con leche, tenemos un hábito, con tostada, ponele, ¿no? O sea, y no podemos dejar eso. Y el punto es de que muchas veces no se trata de voluntad, porque uno a veces lo juzga a la persona y que con sobrepeso y dice, bueno, no tiene fuerza de voluntad, entonces por eso no puede bajar de peso, no puede dejar ciertos alimentos, y no siempre se trata de fuerza de voluntad, porque si nosotros estamos siendo gobernados por estos parásitos, estos hongos, estos microorganismos, entonces no hay forma, no hay persona que, ni por más voluntad que tenga, ni por más de que haga lo que haga, no va a poder. Porque si tiene una adicción, ¿qué pasa con el alcohol, por ejemplo? También cuando uno tiene una parasitación o un sobrecrecimiento, perdón, porque no es lo mismo, un sobrecrecimiento de cándida, incluso va a tener esa necesidad de alcohol. ¿Por qué? Porque el azúcar se convierte en alcohol dentro de nosotros. Entonces nosotros observamos a un alcohólico y decimos, bueno, ¿por qué esta persona no puede dejar el alcohol? Bueno, porque tiene algo adentro que le está pidiendo ese alcohol. Entonces acá Sofía, por ejemplo, dice, no puedo dejar el pan. Ahí está un ejemplo. ¿Cuántos? No. ¿A quién no le ha ocurrido, no le ha pasado que es adicto al pan? ¿No? A las harinas. A las harinas. A las harinas industrializadas más que nada. Entonces, ahí es cuando uno tiene que preguntarse, ¿por qué no puedo dejar el pan? ¿Por qué no puedo dejar el chocolate? ¿Por qué no puedo dejar el azúcar? Entonces, ahí es cuando nuestra conciencia de repente se va inclinando ya o sea, que se va abriendo un poco más a estos conocimientos. Y es como ya le digo siempre a Armando, no es una verdad absoluta, pero sí es algo que puede ir encaminándonos para que podamos limpiarnos a nivel del cuerpo físico, y que eso nos permita conectar con la conciencia de manera más directa. Como mencioné al principio del vivo, a mayor densificación de materia, más nublada la conciencia. Ese es el punto. Cuando nosotros nos sentimos muy densificados, cuando somos adictos a ciertos alimentos, más nuestra materia se hace densa, se hace difícil que nosotros conectemos con el interno, del cual Armando nos habla prácticamente todos los días. Siempre tenemos las mismas preguntas en los grupos de WhatsApp, pero ¿cómo se hace? ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, es un camino. Iniciar por el tema de la limpieza interna, cuidar los alimentos con los cuales nosotros nos nutrimos, porque una cosa es tener nutrición y otra muy diferente es cuando ya somos adictos a un alimento en específico que incluso nos hace mal, porque ¿quién no se ha sentido mal también a veces, tal vez cuando tiene un sobrepeso o lo que sea, y no puede dejar? Entonces ese es el punto. No se trata muchas veces de fuerza de voluntad, sino de que puede ser que algo a nivel interno esté pidiendo ese alimento, nos está influenciando. Entonces por eso es que llegamos a la conclusión de que este es un motivo más por el cual no tenemos libre albedrío. Otra cosa que hablamos siempre, ¿no? De que muy contrariamente a lo que pensamos hasta ahora siempre, ¿no? De que nuestras enfermedades creemos que es por nuestro estado emocional, ¿no? Y que provienen de diferentes traumas, ¿no? que tuvimos en el pasado, y que eso ha dejado de funcionar un órgano y nos ha provocado una enfermedad, un cáncer. Eso viene de la psicología más que nada, sí. Porque viene el tema de lo psicológico, que porque tenemos un trauma, porque hay un conflicto con mamá, conflicto con papá, entonces nunca soltamos eso. El perdón, que hay que perdonar, que la herida de la infancia, todo eso, estamos como muy programados a ese sistema de curación.
Pero este es un método diferente que nos dice que si desde la física cuántica no existe pasado, presente, futuro, entonces aquello que yo estoy creyendo que es un trauma para mí del pasado, en realidad lo que yo estoy haciendo es lo estoy trayendo al presente. ¿Pero por qué lo estoy trayendo al presente? Porque tal vez ese parásito, esa levadura, ese hongo, me está pidiendo ese alimento y está haciendo que yo lo nutra y se está creciendo esa emoción en mi interior. Y yo creo que es el trauma, yo creo que es la falta de perdón, yo creo que es eso que me bloqueó. Acá veo un comentario muy interesante de Cecilia Sofi que dice, y el pan mismo está hecho con levadura, que son organismos que tienen que esponjar. Exactamente. ¿Qué es lo que necesita el pan para crecer? Azúcar. Y en realidad el pan contiene un hongo que es la levadura, que su alimento es el azúcar. Entonces, por ahí va que muchas veces no podemos liberarnos. Yo lo que quería decir era justamente el origen de las enfermedades, que ahora venimos a descubrir que todos los distintos tipos de problemas de salud que tenemos se originan primero en el estómago. O sea, de ahí empieza a expandirse, ¿no? O expandirse al resto de nuestro organismo, ¿no? Sí. Pero en el estómago es donde se forma todo. Entonces, esto de que los traumas es algo relativo, ¿no? Porque hasta incluso estos pensamientos o estos recuerdos que nosotros tenemos del pasado y que nos traumaron y no los podemos olvidar, ¿cómo se activan? O sea, hay alguien que hay algo que lo está activando. Sí. Que está necesitando que generemos esa emoción para poder alimentarse de eso. Exacto, y hasta incluso hoy los científicos están abrazando la hipótesis de que incluso esas cosas que nosotros tomamos como recuerdos ni siquiera existieron. O sea, es muy difícil para nosotros decir, no, ¿cómo no va a existir si a mí me pasó? O sea, yo lo recuerdo como si fue ayer. Y también es relativo, porque nosotros ni siquiera sabemos si en el ayer nosotros existíamos, ¿no? O sea, puede ser que tengan, como muchos dicen, recuerdos de vidas pasadas o recuerdos de otras realidades, donde sí pasamos por esa experiencia. Ese es el punto, ¿de dónde está viniendo esos recuerdos? ¿Qué es lo que está conectando con la conciencia en ese momento? ¿Y por qué la necesidad de traer ese recuerdo en un determinado punto donde no hay nada que lo relacione, ¿no? O sea, no estamos viendo algo afuera que diga, esto me hace acordar a cuando yo era chiquito y me golpeaban o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que activa ese recuerdo, ¿no? Y ese recuerdo es realmente nuestro y realmente existió, porque si quedó en el pasado, ya no existe. O sea, ¿por qué la necesidad de traerlo, no? Si es algo que ya no existe. Y de acuerdo a las creencias, podemos llegar a decir que fue bueno, que fue malo. O sea, también es una idea de nuestras creencias, ¿no? Porque nosotros vivimos separando todos los hechos como bueno, malo, lindo, feo, flaco, gordo. O sea, vivimos separando algo que no tiene separación, es como el tiempo. Nosotros vivimos relacionando el tiempo con los minutos, los segundos, pero es una idea lo del tiempo. No es algo que se pueda tocar o que se pueda ver, ¿no? Es una idea que pasa por acá. Entonces, el tiempo, los recuerdos, no existen. O sea, o si en algún momento creemos que lo vivimos, ya pasó. ¿Cuál es la necesidad de traerlo siempre, ¿no? Y de aferrarnos a ese trauma. Porque a veces en consulta me ha sucedido de que por más de que yo intento hacerle entender a la persona de que ese recuerdo está en su mente. ¿Dónde está el recuerdo del trauma? Que una persona al cual se aferra una persona y dice, no, yo no puedo perdonar esta situación. Bueno, pero ¿dónde está?
y hasta que no le hago ver a esa persona de que ese trauma al cual se está aferrando está en su mente, está supuestamente en el pasado, en realidad lo que está haciendo esa persona es aferrarse a ese recuerdo para seguir sosteniendo esa piedra, esa culpabilidad, que no está siendo consciente que al generarle esa emoción, ese trauma, ese dolor, le genera ira, le genera rabia, le genera una depresión incluso por algo que no puede perdonar de su pasado, pero que todo ese conjunto está sirviendo de alimento a algo adentro, que está creciendo, y está creciendo, y está creciendo, y si no tomamos conciencia acerca de eso, hay gente que nunca se libera. Incluso por eso es que yo llegué a esta conclusión, porque si me venían pacientes y de repente yo los hacía trabajar traumas de abuso, por ejemplo, también está muy relacionado el tema del abuso sexual, por ejemplo, con una obesidad de tipo mórbida. Siempre estas personas que tienen una obesidad mórbida indagando en su historia clínica, vemos que ha sufrido un abuso del tipo sexual. No siempre, pero casi en el 90% de los casos nos encontramos con esa situación, de que ha sufrido un abuso siendo niño, siendo niña, entonces como que su cuerpo se va volviendo denso, grande, ocupando como un espacio como un mecanismo de protección, no se me acerquen. Entonces me ha sucedido que por más de que yo le hago trabajar a la persona con ese trauma, pasa el tiempo y me regresa de nuevo, o sea, viene de nuevo, y ahí es cuando yo tomo conciencia de que no es suficiente ayudarle a liberar un trauma a una persona, sino que hace falta también que esa persona tenga una buena nutrición a nivel físico. Una persona que está bien nutrida, y lo voy a volver a repetir, ya lo dije en un momento, pero una persona que está bien nutrida, es muy difícil que caiga en estos arranques así de ira, de depresión o de enojo y rabia. ¿Por qué? Porque la conciencia está presente. Así de simple. O sea, es más fácil conectar con la conciencia cuando no estamos tan densificados, cuando nuestra materia no está tan densificada por culpa de repente la alimentación, la baja nutrición. Incluso sabemos que hoy en día, por más de que creemos que nos alimentamos bien, en realidad no nos estamos alimentando bien porque todo está demasiado industrializado. Estamos consumiendo productos ultraprocesados todo el tiempo, entonces la nutrición ya no es adecuada a lo que fue en algún entonces con nuestros antepasados. Y es más, por eso es que antes no había tantos problemas psicológicos. Nosotros decimos, ay, pero nuestros abuelos, nuestras abuelas no pasaban por estas situaciones, no iban al psicólogo. Bueno, es por este motivo, porque la nutrición era diferente en épocas pasadas que lo que está haciendo ahora. Entonces, nuestro cuerpo, como un mecanismo de protección, se va densificando, estamos teniendo sobrepeso, estamos teniendo desequilibrios metabólicos, cada vez tenemos más enfermedades que tal vez antes se presentaban en la adultez, cada vez se está presentando ya en la infancia. Y nos vemos en el espejo y no nos gustamos y nos desagradamos y no queremos que nos vean y ya no empezamos a deprimir, obvio, ¿no? Cecilia dice, tiene que ver con lo que se llama déjà vu, nos trae confusión. A ver si querés hablar un poquito del déjà vu. Tiene que ver con lo que se llama el déjà vu, ¿no? Y claro, todo lo que en alguna oportunidad vivimos, ¿no? Quizás en otras realidades, o en esta misma hasta incluso, ¿no? Porque de repente vivimos en un eterno ahora, ¿no? Y que se nos presente un déjà vu, algo como que nosotros sí, esto ya lo vivimos, hasta incluso puede ser uno mismo viéndose a uno mismo en ese mismo ahora, ¿no? Como que ya sabe lo que va a pasar y pasa. Eso sería otra cosa, ¿no? Pero de repente vivimos experiencias todo el tiempo y se nos dan. Yo pienso que
son como pequeños mensajes de nosotros mismos para nosotros mismos en esos momentos, para que nosotros entremos a buscar estar bien, ¿no? O sea, o podamos llegar a acceder a algo que nos haga estar bien. Yo lo que estaba pensando en este momento, bueno, hace unos instantes, es que toda esta parte psicológica, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros que hacer sentir mal a alguien, ¿no? Trayéndole su pasado, ¿no? Entonces, es como si te acordás de que vos decías esto, ¿no? Entonces, es para que o se deprima o estalle en bronca o en cólera por el hecho de que estás marcando algo de su pasado que lo hizo vivir una situación fea. Entonces, la parte psicológica funciona bárbara para hacernos sentir mal. Sí, ¿no? Totalmente. Entonces, de esto se vale un poco esta parte psicológica, ¿no? O de los recuerdos feos que nosotros tenemos, que a lo mejor ni siquiera vivimos. Eso es otra cuestión también, ¿no? Que nosotros, como decía hace un rato, no decía, no, pero yo lo viví porque me acuerdo y es mi recuerdo y yo lo sentí. Yo tengo ese trauma y no puedo perdonarlo, no puedo liberar. Y eso es relativo también, ¿no? Eso es muy relativo porque en la física cuántica se están descubriendo cada vez más hechos que nos hacen plantear de que si realmente tuvimos un pasado. Y esto es muy loco. Muchos podrán decir, no, pero esto es una locura, ¿cómo no voy a ver mi pasado si yo me acuerdo el día de ayer lo que hice? Cuando me pegaban o me maltrataban, decimos. O sea, el mismo día de ayer que viví sí. Lo que haya vivido, no sé. Incluso uno puede plantearse el hecho de decir, yo tuve un ayer, o sea, hace una hora atrás, ¿realmente era yo? O sea, o es un recuerdo, es algo que no existió. Es algo muy loco pensar esto, ¿no? Pero de repente podemos hasta incluso cuando despertamos en la mañana estar descubriendo que quizás no sabemos, pero recién acabamos de nacer, ¿no? Es como que inicia un nuevo día y hasta creemos que tuvimos otros días antes, hasta que fuimos bebitos y todo, ¿no? O sea, incluso cada día puede estar llenado de recuerdos que ni siquiera son nuestros, ¿no? Pero ahí, bueno, ya entraríamos en una faceta bastante compleja de nuestra mente que aún hoy se está estudiando, ¿no? A nivel cuántico, ¿no? A nivel de física cuántica. Pero hay muchas cosas de las cuales no tenemos ni idea de que existen, ¿no? Y hoy nos abrazamos a las ideas de lo que conocemos y algunos se identifican con ciertas ideas y hablan de la reencarnación o hablan de aquello del cielo, del paraíso, de que, no sé, que existe una sola vida o que existen muchas realidades, como la física cuántica, ¿no? Nos está planteando de que vivimos infinitas realidades al mismo tiempo, como lo hace el electrón con el átomo, que se encuentra en todas partes al mismo tiempo, y estamos tan limitados a eso, ¿no? Estamos tan limitados que nosotros, hasta la física cuántica se decía de que cuando nosotros detectamos dónde está el electrón, nosotros lo ponemos ahí, ¿no? Como que nosotros estamos creando la realidad de acuerdo a lo que observamos. Pero en definitiva, el electrón está en todas partes al mismo tiempo. Como eso nos es inconcebible, siempre lo buscamos y lo detectamos en un solo punto. Al rato por ahí lo detectamos en otro punto, pero somos capaces de verlo en un solo punto, no en todos a la vez. Y eso es una parte de la percepción limitada que tenemos nosotros como observadores. Entonces, hasta ese punto, ¿no? Nosotros tenemos incluso infinitas realidades y solo podemos ver una, esta. ¿No? Solo podemos ser conscientes. Cada uno verá la suya y hasta incluso cada uno puede tener una perspectiva de su realidad que para los demás no es así, ¿no? O nosotros podemos llegar a tener otras percepciones, ver otro tipo de colores. ¿Cómo sabemos
que el amarillo para todos es igual. Acá. O esos distintos tipos de colores, hasta incluso se han hecho estudios donde los hechos para una persona pasa de una forma y para otra de otra, ¿no? Como golpearon y tocaron el timbre, uno siente que, uno dice, no, pero tocaron el timbre primero y después golpearon la puerta, o al revés. Y entonces voy a decir, ¿cómo una persona puede tener un recuerdo o una percepción totalmente diferente a la de otra? Hasta incluso estamos en el mismo, creemos que estamos en el mismo tiempo todos, y sin embargo estamos todos en diferente tiempo, ¿no? Uno está en el pasado, otro está en el futuro, y nunca nos ponemos de acuerdo en cómo suceden los hechos de las cosas que percibimos. Y eso es algo más que nos habla de que cada uno tiene su propia percepción, y su propia percepción está limitada a su propia limitación, ¿no? Que es bastante, lo cual nosotros podemos llegar a limitar la realidad. Aparte hay animales que, por ejemplo, perciben otro tipo de sonidos, otros colores que nosotros no podemos percibir, o nosotros podemos percibir otras cosas que otras personas o otros animales o una planta no pueden percibir. Entonces estamos en un rango muy finito o ínfimo de lo que es la extensión de esta realidad, o de todas las frecuencias o todas las el rango de radiación que existe, al menos en este universo, ¿no? De cómo está compuesto.